tan grande se presenta en mi vida. Bueno, aquí empezamos con el podcast que nadie pidió, pero que igual les traemos sus servilletas presentándonos. Oye, pero hay que presentarnos bien, ¿no? Porque nunca nos hemos presentado. Preséntate pues bien. Nunca. No. De todos los podcasts. Hoy, la primera vez que hemos grabamos, con las suficientes pruebas, De que lo vamos. hicimos unas pruebas que no se imaginan, raza. Pruebas que uno diría hasta podían ser un capítulo entero. Pero Puras a la pruebas, basura, eran a la puras. basura. fin. Bueno, Oye, para si todos quieres- aquellos interesados en saber Por nuestros fin. nombres, aunque nadie se los haya preguntado, mi nombre es David Morales. Ajá. ¿Y el tuyo, Josué? ¿Qué te gusta hacer, David? ¿Y No, te- tu nombre, Josué? Mi nombre, pues ya lo dijiste, mi nombre es Josué. Yo soy Alfredo Jiménez, Alfredo Jiménez, No. mucho gusto. pero algunos me dicen Zarro, Sebastián dijeron un Jaques. apellido, Josué Espino. Yo, Josué Algo- Espino, David Morales y Sebastián Jaques. Sebastián Jaques, perfecto. La tríada de mancos. No. Y tenemos en producción a una invitada especial que nos va a estar ayudando, a Así es. Carito González. Sí, aquí todos somos producers Carito de este González. podcast. Menos ese vato nomás está hablando Ya caen incoherencias. ese vato, quiten el micrófono. Producción. Bueno, Bájame el audio, bro. Ahí lo tienes. oye, ¿No que muy perro? es el es el episodio piloto. Vamos a decir puras tonterías. Vamos a hablar de algo. Mira, para empezar vamos a hablar algo que lo que no sabemos, de lo que no Muy bien, tenemos ni perfecto. noción. De eso es el podcast, ¿no? De dar nuestra opinión, nuestros puntos de vista. Para que nadie se lo tome tan en serio. Sí, mira, pero fíjate, va por niveles. Yo lo doy un poco más construido, tú medio construido y Sebas no lo ha construido. Exactamente. Así lo vamos a dar. Pues Sí. como quieran. Justamente así lo Pues traigo. a ver qué pasa, ¿no? Como decía, pues que nadie se lo tome tan en serio, ¿no? Pues son nuestros puntos de vista. No Al podemos final- llegar al a final- todos con un solo punto de vista. Uy, uy, uy. Hacemos Ah, podcast lo que para decía todos. Esa intro me suena conocida, bro. Siento que bro. bien perrón, mato. Pero bueno. Entonces, el tema de hoy, ¿qué va a ser? Cada quien se cree su propia verdad. ¿Qué Su basura propia de título. verdad. Cada quien se ¿Qué va a inventa, ser el tema? cada quien se inventa lo que quiere creer, lo que quiere pensar y cómo quiere vivir. Cada quien se cree su propia Basura. verdad. O sea, todo esto empezó porque estábamos dando ideas sobre temas de qué hablar y cierta persona aquí Mis ojos. incoherente que estaba comiendo una hamburguesa de Carlitos, Que le valga. de Carlos II. Bueno, fuera que nos patrocinaran. Bueno, ¿no? el chiste es Me de la que patrocinó Carito, de hecho. el chiste es de que esa persona que tenemos aquí tan Tan irreverente. ajá, Ajá. Fue el que dio la idea del tema, ¿no? Yo no di la no, idea no, del tema. ¿No? en tono de broma dijo, vamos a hacer uno como ese vato, pero al revés. Sí, Alguien de como aquí de cierto podcast Sí, conocido ajá. en México. Yo les dije que tenía el libro y que el libro empezaba diciendo, cada quien se inventa su propia mentira. Y Y lo cambiamos. nosotros, cada quien se inventa su propia verdad. Pues bueno, ese es el tema. Y Entonces, cada quien se cree su propia verdad. realmente cae lo mismo. Pero, porque pues es cada quien su rollo, pero sí, va a ser sobre Pero eso. fíjate, hablar ahí de la verdad contradice en cierto punto el título. Pero entonces es de que si yo creo en ponis y ustedes Sí. no creen en ponis, ¿es válido? ¿Qué Sí, rollo? Guáchense, prácticamente primero, es cada primero quien... yo digo que hay que dividir los tipos de verdad que podemos considerar. Neta. O sea, Ok, sí, sí, sí. si no quieren, no, ¿verdad? Pero podemos definirlos. A ver, Porque, dale. por ejemplo, hay una verdad Subjetiva. que es una verdad absoluta. Toda la una verdad. Una verdad subjetiva. Una verdad, Salud. Se los dedico. ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué Gracias. hiciste eso? Sí, verdad, con- verdad absoluta es lo que más. Continúa. La verdad amigo, te relativa, escucho. verdad objetiva y verdad, no me acuerdo cuál es la que le contradice, subjetiva. Oye, pero ¿en qué te estás basando para decir que una verdad es verdad? Es contradictorio. Exactamente. Ese, Porque ahí está el dilema. Muchas gracias por escuchar. Aquí Y ya está. aquí se acabó el podcast. Oye, no, pero entonces lo dividiste en tres cosas. No, en realidad son ¿Son dos, más? Ah, dos, ok. según yo. Una... Ey, Josué, le estás dando unas lamidotas al micro, vato. Se va a escuchar ahí. ASMR. Neta, neta. Una Bueno, disculpa. haz de cuenta que cuando yo estaba leyendo acerca de este tema me dijo, bueno, pues ¿cómo comparamos la verdad? ¿Cómo decimos que es verdad? ¿Y cómo decimos que es mentira? Primero que nada, la verdad es aquello que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esto no es... La verdad es aquello. Producción se distrajo. Podemos decir que algo es verdad cuando un enunciado lo cumple en la realidad. Por ejemplo, si yo digo Josué tiene canas y veo que tiene una cana, que sí tiene una cana, entonces mi afirmación, mi Ajá. postulado es verdad. Ay. Pero hay otra verdad que, pues, decía acá mi estimado René Descartes. Ujú. Estaba relacionada a su premisa de pienso, luego existo. Una verdad
por ejemplo, pienso, por lo cual yo existo, entonces es una verdad. De cierta manera, aquello que se contrasta con tu intelecto puede llegar a ser una verdad y no tanto decir que es una afirmación, ¿sabes cómo? Pero entonces sería correcto decir que también es una mentira, ¿no? Porque a nosotros no nos puede constar que es verdad. No, te puede constar porque en el momento en el que ese choque, esa verdad, está frente a tu intelecto y la estás pensando, podemos decir que es verdad. Entonces es como decir de Real. que tengo fuego, entonces lo toco y decir el fuego quema. Es verdad, ¿no? Porque Sí. ya probé y me quemó. Y luego hay otras verdades, por ejemplo, que las encapsulaba, se llama teoría de la coherencia de la verdad. Y es un postulado que no contradice otras verdades. Por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, no sé, la ley de la gravedad no contradice otras leyes, entonces es verdad. ¿Sabes cómo? O por decir, no, pues Sebas tiene cabello largo. Y no contradice a ciertas verdades de Sebastián. Ajá, Entonces sí. es verdad, porque es parte de muchas verdades. Y hay otra verdad que se podría decir que es la verdad del consenso. Por ejemplo, nosotros tres que estamos viendo a Carito, estamos diciendo, Carito está ahí. Entonces, por consenso llegamos a la She's conclusión de que es verdad, Es verdad. porque nosotros los tres la estamos viendo. Ok. Y eso entra en el área de, por decir algo, yo siento que eso es verdad, yo pienso que eso es verdad, o eso es verdad. Fíjate, esas verdades las podemos clasificar en las objetivas, en las relativas, en las absolutas y en las... Pues no que habías dicho que nomás había dos tipos de verdad. cuatro. Dijo 3. No, dijo 3 y luego lo redujo a 2. Pues es que en realidad acaba yo de decir que siento son que la cuatro. verdad Ajá. absoluta y la verdad relativa son una, pero en contra. Mira, si no hay pisto, no existo. Primero Ay, tomo y luego existo. ¡Ay, Ahí te quedó no, tu Descartes. ¿No dijiste eso de Descartes? ¿Algo así era? Sí, así es, bro. Te equivocaste de filósofo. Perdón. El otro filósofo era David Morales hace Ajá. una semana. Bueno, y luego entonces tenemos esos 4 tipos de verdades, ¿no? Pero Sí. también podemos definirlos en otros 4, que es, por ejemplo, el objetivo. La verdad objetiva, perdón. Que esa verdad no depende de algo que la confirme para que sea verdad. Por ejemplo, una ley universal. Pues lo que te decía el fuego, ¿no? El fuego quema. Ujú. No puedes decir, no quema, porque aunque tú pongas la mano, te va a quemar. Ujú. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Si pones la mano sin un guante que te evite que te quemes. Pues en realidad, Entonces la verdad está sujeta a la variación y a la creencia de la persona. Sí, eso, ¿no? esa sería una verdad relativa. Y se podría decir que nadie es dueño de la verdad. O la verdad le pertenece a cada uno. Es que ahí, por ejemplo, entramos a temas. Por ¿Cómo era el ejemplo, tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Cada Me- quien se cree su propia verdad. Ajá, Sí. a final de cuentas no te puedo negar porque pues es una verdad que Es tú te tu estás creyendo. verdad. Es tu Bueno, verdad. si entonces ese es el tema. Cada quien se cree su propia verdad. ¿Qué crees tú, David? Respecto a qué, Pues respecto a eso, a la verdad. yo creo que existe una verdad. Y vamos. Que en base a esa verdad, O sea, después de habernos dicho que existen varios tipos de verdad, ¿tú crees en qué verdad? creo en todas las verdades. A final de cuentas, todas las verdades son parte de una verdad. La verdad es verdad. ¿Y Entonces, qué metas en la vida tienes según tu verdad? Esa pregunta, ¿qué, bro? Introdu- Quítale el micrófono, por favor. Pues no sé, tú lo viviste. No, yo te estoy diciendo que esas pueden ser 4 ¿Tú tipos crees de en eso? verdades. Pero pues también están las otras verdades que no hemos tocado. Está la objetiva, que ya la pusimos, y la subjetiva. Que la subjetiva... Bueno, David ya habló mucho. ¿Y tú qué verdad crees, Sebas? ¿Tú crees en los Ay, unicornios? deja que siga hablando, deja que siga ¿Tú crees en hablando, los- deja que espérate, siga- Es que Espérate. necesitamos ramificar las verdades, bro. Deja si no, que no siga vamos a llegar a hablando. ninguna parte. Ok, ¿Cómo- ok. ¿Cómo vamos a definir una meta en la vida en base a la verdad si no conocemos la Sí, verdad? es que es cierto, estamos grabando podcast. Entonces, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo en YouTube, gracias. Deja que siga hablando, David. Oh, gracias, bro. Y luego, por ejemplo, la contraparte de la objetiva es la subjetiva, que te dice que la verdad basa su existencia en el individuo que la plantea. Ujú. Por ejemplo, sabemos que la verdad objetiva es la de la ley, ¿no? Pero una verdad subjetiva sería, no sé, yo me siento mal. Es verdad, y a final de cuentas tú no la puedes comprobar porque es personal, es Ujú, sí. referente a mi punto de vista. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, para lo mejor a ti un resfriado puede ser, me siento mal. Y para mí un resfriado puede ser, no, me siento mal. Ándale, y a final de cuentas siguen siendo verdad. Sí, es la verdad. Y luego está la verdad absoluta, que esa verdad es una verdad independiente y que sin importar la cultura, contexto en el que se analice, sigue siendo verdad. Absoluta significa que nada la puede derrumbar, que nada la puede mover y que es verdad. Así es, como Pase Dios, lo que pase, como Dios. como Dios. Ajá. Que Dios. ¿Y según quién? ¡Ay! Sí, ¿Qué- supongo qué que te Dios? refieres obviamente al Dios En general, Dios. hebreo. No, o sea, Dios.
Mucha Dios, mucha después gente, era Alá. pues sí, Depende del contexto depende cultural. del contexto. Pero aquí no estamos hablando principalmente de Contexto. Dios o del Dios. ¿Estás hablando de la verdad absoluta y eso es lo que tú crees o eso es lo que es la No, verdad es absoluta? parte de la verdad. ¿Qué? Te digo que la verdad se puede dividir en este tipo de verdades. Basado en varios libros, porque hay libros que dicen que la verdad absoluta es Dios, hay otros libros que dicen que la verdad absoluta no es Dios. No, y basado también desde el punto de vista. Si yo te digo desde el punto de vista teológico que la verdad es Dios, estoy correcto. Ajá. Sí, pues sí. Ajá. Sí, sí, tienes razón. Entonces tenía que ver el contexto. Pero, ajá, sí. Bueno, sí, el punto teológico es el Dios hebreo. Ajá. Te estás yendo otra vez allá. Pero ahorita la vamos pregunta, a tocar temas teológicos. la pregunta era tu sistema de creencias en base a la verdad y ya lo diste, ¿no? Ok, no. Te acabo de explicar los tipos de verdad Ah, que yo perdona, investigué. perdona mi ignorancia. Pero si vamos a adentrarnos respecto a lo que cada uno cree como verdad y nos vamos a ir ramificando en los temas, por ejemplo, ¿cuál era el subtema que vamos a tratar? De las metas en la vida. Goals in Lo que your te preguntó life. Sebas. Ok, Goals para in ir your a una meta en la vida tú tienes que indiscutiblemente creer en una verdad. ¿Cómo está eso? Bueno, pues si yo te digo, si yo estudio tal cosa, yo voy a ser feliz, esa es mi verdad. Es la verdad que la gente se cree, ¿no? Vivir para ser pues feliz. puede ser también una verdad, realmente. Es el final de mi vida, o sea, el motivo de mi vida, el motivo de mi vivir, el motivo de mi ser es ser feliz. Tú. Ah, perdón. Ah, sí, tú. Sí, continúa. Tú eres el que motivo de mi eso vida. también Pero entra en otro tipo ¿De verdad? de pensamientos. Pues, por ejemplo, hay personas que creen que sin importar que no conozcan la verdad, van a ser felices y esa es su verdad. De hecho, eso pasa con Pero mucha también hay gente otro que dice, sector. yo no sé Fíjate, qué hay después una de la gran muerte. diferencia entre decir que aunque no conozcas la verdad vas a ser feliz y ese es tu camino, y otra que es un poquito similar que dice, yo No sé creo cuál es. que mi verdad es que no necesito saber, bueno, no, más bien adueñarte de una verdad y decir que es tu verdad. Porque en una no te adueñas de una verdad, sino que dices que a la verdad yo voy a ser feliz sin saber la verdad. Ah, la verdad. Es lo que te decía, o sea, nadie puede ser dueño de la verdad, entonces por eso el dilema es ese, cada quien es, A final de cuentas, cada quien es dueño de su propia verdad. ajá, pues es la verdad que te quieres creer, ¿no? Ajá, Y por la que vives o la que mueres, pues tal vez. en algunos casos. Pero, por ejemplo, en tus metas en la vida, Sebastián dice, no, pues yo voy a dejar de estudiar y voy a ser feliz. A ver, ¿Te ¿vas a puedes dejar de callar estudiar? el hocico? Voy a dejar dejé de estudiar hace... No estudia. Digo, ¿Qué? Quién sabe qué dijo, pero bueno. entonces este capítulo ya no se va a subir por lo que acabo de decir. ¿Es neta? No, sí. Pero Metas no. en la vida. Cada quien tiene sus metas en la vida. A fin de cuentas, si él quiere estudiar o no quiere estudiar, si la gente quiere A estudiar, final de ¿no? cuentas, nosotros nos guiamos por una verdad, pero ¿qué verdad? Para Oye, ti. luego Si voy a por- estudiar, más no voy a estudiar una carrera universitaria. Sí, Ok, pues quién pues dice no que tiene nada de que ser malo. así? Sí, es que el estudiar entra... Entonces, esa es la mucho, verdad ¿sabes? que él se creó, ¿no? Desde que no voy a estudiar porque... Bueno, no voy a estudiar en la universidad porque voy a estudiar Porque es un por mi sistema parte. retrógrado, me cobra Si mucho tocamos- para nada. Si tocamos un tema en el que digamos que nosotros somos dueños de nuestra propia verdad, o que nosotros podemos ser no dueños de la verdad y sin embargo ser felices, pues cada uno se va a creer su propia verdad y se va a creer su propio camino. Sí, es por ejemplo la gente que no cree en ningún dios, no cree en ninguna religión, Sí, que simplemente... se cree en esa verdad, ¿no? Que solo existo y yo la armo solo, no necesito de nadie. No, sí, bueno, ese tipo de gente sí dicen como, pues sí, la familia y todo, pero yo no creo en un dios, ni en una fuerza superior, y yo... Pero a fin de cuentas todos terminamos Hay- creyendo en algo, ¿no? Exacto. la Sea verdad. un dios, sea la religión, sea mi mamá, sea la familia, sea Ajá. mi perro, sea Goku, Sí. lo que se te ocurra. Todos Puedes terminamos de terminar creer. creyendo en tu verdad. En la panza un mono pelón. Ah, no. De un mono pelón. Bueno, ¿Qué? o sea, ¿De cada un quien polo cree menón? ¿Qué? cada quien cree lo que quiere ¿De un creer. queso menón? Un ¿De queso un menón. menon que son? Bueno, el punto aquí es ver si la verdad o qué tipo de verdad nos va a ayudar. Nos creemos en las metas en la Ajá, vida. nos va a ayudar a nuestras metas en la vida. También eso puede ser cada quien la suya. Si a mí me ayuda a creer en que no existe un Dios. Sí, y, sí, y se que, respeta, ¿no? y que cuando muera voy a morir y me van a comer los gusanos y de ahí no va a pasar. Pues sí, es que a final de cuentas eso Pues es esa tu meta, verdad. aunque... O sea, aunque su vida terrenal fue pues más chafona, se puede decir, ¿no? Muy X, dices tú. Sí, porque siempre creyó que pues no quería trascender ni nada porque todo mundo iba a morir y chalala. O sea,
esa verdad no le ayudó tanto, pero fue la que él quiso creer. Y se respeta, ¿no? El punto de opinión. Sí, o sea, la gente nunca va, o sea, no es como que quieras plantarles una verdad que les vaya a servir, porque esa es tu verdad que a ti te serviría. Pero a final de cuentas, si entendemos que la verdad es una afirmación que se cumple con lo real, cuando decimos que nuestra verdad, no estamos de cierta manera, por defecto, diciendo que las verdades de otra persona están Son- mal o son mentira. Sí, así es. Entonces, ¿cuál verdad es la verdad? Muy buena pregunta. Pero en lo que la respondes, tendrías que respetar las Las verdades verdades de otras personas. Y ahí, es ahí donde- estás no respetando la tuya. Y es ahí donde entra el pensamiento de ¿Será? que... Porque esa podría ser tu verdad, Pues ¿no? es que sí. Y ahí es donde entra el pensamiento que les digo de que de que independientemente de que exista la verdad, pues no la voy a seguir y de todos modos voy a ser feliz. Verdad. Porque esa es tu verdad. Ajá. Ya, pues. Porque esa es mi verdad. Cada Porque cosa es lo que dices. quieres creer. José, pero esa es tu verdad. La verdad de los demás es la verdad que no entiendes que es tu verdad. Es para darle vueltas. Pero fíjense, estamos Es para viendo, marear a la 500 gente. estamos veces viendo diciendo los, verdad. los puntos desde una perspectiva en la que la verdad es muy subjetiva. Sí. Pero si la verdad existe, ¿no debería ser objetiva y absoluta? Porque al final ¿Por de qué? cuentas es verdad Pero, y se cumple, independientemente de lo que pase. pero pues puedes hablar de cierta verdad. Sí, me trabé un poco porque lo tenía que analizar en el cerebro. Puedes estar hablando de esa verdad, pero ¿qué hay de la verdad cuando te estoy diciendo una mentira? Ese es otro tipo de verdad de los que tú mencionabas ahorita. Por decirte, me gusta el color amarillo. Y no es cierto, a mí me gusta el color azul. Pero tú no vas a saber que es mentira. Ese es otro tipo de verdad y no tiene nada que ver con las metas en la vida de que, voy a ser feliz, voy a creer en alguna religión, en algún dios, en algún ser. Voy a creer en algo. Es como una verdad más superficial, más útil o más, no sé, más aplicable aquí en la Tierra. Es que el punto aquí es definir qué es verdad. Porque si vemos la verdad, como les digo, desde un punto de vista en el que la verdad tiene que ser absoluta y objetiva, obviamente las demás cosas que nosotros planteemos como verdad, en contraste con esa verdad, van a ser mentira. Y van a ser una cosa que no es... Que no es verdad. Entonces, por Ajá. ejemplo, yo decirte, me gustan los tenis. Y no es cierto, me gustan los zapatos. O por ejemplo, yo decirte, yo creo en mi propia verdad. Que no es cierto, me gustan más los tenis. El punto de decirte, Ah, yo este creo vato. en mi propia verdad. Y luego está la verdad que es absoluta y que es Ajá. objetiva, que te dice, no te puedes creer en tu propia verdad porque la verdad es esta pauta. Oye, y en un juicio legal, donde te La obligan... ley. Ajá. La ley escrita. Se supone que la ley es... Bueno, no sé, pero en un juicio que te obligan a decir la verdad. De hecho en algunos países, creo que aquí en México te hacen jurar. Para decir la verdad. Eso. Ajá, en todos jurar, lados. jurar para decir... En todos lados así, no me consta. En Estados Unidos por lo En menos sí. Estados Unidos Aquí en con la México Biblia. creo que también sí. Estados Unidos y México sí que ¿Es no de eso ley? es todo el mundo. México es que no México es Canadá, primera Estados Unidos potencia y mundial. México somos ya. ¿Que no todo. México era potencia mundial? Que no ¿Qué? todos los demás países están ante... no te creas. Arrollázate. ¿Qué? Bueno, fuera. Argentina, te creas, te pa. creas. Saludos Bueno, a mis sí, amigos sí, ticos. oye. contexto. ¿Sabes? Dios creó el mundo y ¿sabes quién es el...? No. ¿El qué? ¿Sabes quién es Dios? ¡El Diego, papá! ¿No es cierto? Unos buenos pases Nada, de estúpido. fútbol. ¿Qué estábamos diciendo? No sé, creo que estabas planteando algo. No, lo del juicio. Lo de que te hacen jurar, que Ajá. vas Sí, que a te decir hacen la jurar verdad, que- la verdad y nada más Ajá. que la verdad. Exactamente. Yo solo puedo decir que es mi culpa. Dicen que hay 3 versiones, ¿no? Es un dicho muy popular aquí en México. Que hay 3 versiones de la verdad. Tu verdad, mi verdad y La verdad. Ajá. Sí, O sea pues, que la verdad nunca... la verdad. Dilo. Bueno, desde- Sí, ok. En una situación en la que estamos involucrados nosotros tres, habría 4. Porque 4. Lo que cada quien cree que es la verdad Sí, y la que verdad. realmente lo es, que nunca se va a saber porque siempre se distorsiona. O podría ser el conjunto de las 3, ¿no? Exacto, o sea, al Pero final se de distorsiona cuentas, sí o sí. Las Pues sí. verdades subjetivas conforman una verdad objetiva y las verdades relativas conforman una verdad absoluta. Y suponiendo, en el Porque ejemplo... fíjate, es un ejemplo muy bueno el que dio Sebas. Si yo estoy pintando un elefante, pero Ujú. también mi compañero está pintando un elefante desde otro punto de vista, y Ey. otro compa está pintando un elefante desde otro punto de vista, Ya.
las tres personas están viendo el elefante y están pintando Desde lo que están diferentes viendo ángulos. desde diferentes perspectivas, Sí. que a final de cuentas siguen siendo Sí, verdad. vale. Pero la verdad absoluta y la verdad objetiva es el elefante. Sería ver las tres Se ve perspectivas como, juntas. es como el de la foto que parece que un león o una leona se está comiendo al cachorro, pero en realidad lo está cargando y lo está cuidando. ¿No han visto Sí, esa porque, foto? porque así cargan ellos Sí, porque a lo sus está viendo cachorros. así, sí. entonces, desde una perspectiva se ve como, qué zarro. Y desde otra foto se ve como, no, pues nomás lo está Sí, es como ver un prisma. trasladando. Es como ver un prisma triangular. Entonces tú estás viendo nomás una cara del prisma, alguien más está viendo otra cara del prisma y alguien más está viendo la tercera cara. Quedamos- Y a fin de cuentas tú dices, nomás estoy viendo un triángulo. Y es un prisma triangular. Bueno, para los que no saben de figuras, ¿verdad? Acabamos de dar 3 ejemplos de perspectiva. Muy buenos, de hecho. que terminan siendo en lo mismo, la verdad de cada quien, que termina construyendo una verdad objetiva. Exactamente. O la verdad ahora, que cada quien se cree. objetiva. pero Bueno, ahora imagínate, conjunto. ¿no? Que existe la verdad absoluta y que ese es el elefante. Vendría siendo el elefante, el prisma Ajá, o pero la otras leona cargando personas al no están bebé. pintando el elefante y su versión de la verdad no es el elefante. Están Entonces, pintando otra cosa. Un tigre, por ejemplo. No, o sea, independientemente ponle que se volteó. Oye, bueno, sí, es que a lo mejor hay personas que están pintando otra cosa. Hay personas que no están pintando nada. Y hay Exactamente. personas que están criticando lo que están pintando. Ajá. Entonces hay muchos puntos de vista, ¿no? Ujú, Y pues son es los que manipulan o definen la verdad. a final de cuentas, La que nos creemos, pues. entre más amplia es la verdad, va a haber más verdades subjetivas. Porque, por ejemplo, ahora ponle que tu verdad es una sala, en un salón en el que muchas personas están pintando. Qué mareadero. Otras personas están criticando las pinturas y otras personas están haciendo nada. Ujú, La verdad sí. sería eso, y las verdades subjetivas serían las funciones que tiene cada una de las personas en ese salón. Oye, pero en ese salón, o sea, también hay gente que hizo esas pinturas. Hay gente que trabajó para hacer esas pinturas. No, pero ya te estás volando mucho la cabeza. No, pues entonces sería lo decir, mismo, es lo sería, mismo. sería es decir que hay desglosar teóricos, todo. hay gente más estudiosa que nosotros, obviamente, Sí, sí. que está desarrollando más. estos temas de la verdad. Muy bien, mucho mejor que nosotros. Y nosotros somos los que estamos dibujando Y el que- elefantito, o sea, así Ajá. todo feo. Sí, no, o sea, Así está es. chido el ejemplo. Pero el punto es que, ujú. pues, la verdad, pues, se puede ver desde diferentes perspectivas. Puede ser subjetiva, puede ser relativa. Pero al final de cuentas, siempre va a haber una verdad absoluta y una verdad objetiva. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que... Pero eso es lo que tú crees, que Sí, sí, sí. al final siempre, otra vez Esa es diciendo tu lo mismo. verdad. Esa Esa es tu verdad. Sí, porque a lo mejor a alguien que esté escuchando el podcast no le va a constar lo que tú estás diciendo. O a alguien a lo mejor más estudioso que tú va a decir, no es cierto. ¿Qué trae este Yo idiota? creo". Va a decir. Ajá, sí, o sea, hay niveles, ¿no? Entonces, ¿qué Ay, sandeces, qué estupidez está diciendo David? Y a lo mejor va a decir alguien, no, yo sí concuerdo con David. Pues sí, depende de dónde lo veas. Pero Ajá. fíjate, estamos viéndolo desde un punto de vista, pues, un tanto de perspectiva. Sí. Y más adelante vamos a tocar un punto de vista que en lo personal es el que para mí encalla y es Para el ti es punto de tu vista, verdad. ajá, teológico. Otra vez. No, hombre, este vato. ¿Por qué este Este- vato? ¿Por qué este vato? Bueno, No, entonces... no. Es que aquí no nos quieres meter tu religión. No, es que fíjate, no les vamos a meter la religión, pero así como estamos hablando de diferentes puntos de vista, Obviamente. el punto de vista religioso o dogmático tiene que entrar aquí porque la verdad a final de cuentas cae con mucho peso. ¿Nos en el quieres dogma. compartir ese punto? Creo que Va a ser más adelante. Más más nos lo adelante, vas a después de que compartir. vemos cómo está la verdad en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. Pues sí, era uno de los temas, ¿no? Mis sentimientos. Mis sentimientos dicen que no tiene sentido vivir. No es cierto, no, No, es cierto. bueno, no es depende. La verdad es que ando bien agüitado, carnal. Bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a pasar al tema de la dogma porque no creo que vengamos... Sentimientos. O sea, ¿te prefieres compartirnos o quieres compartirnos tus sentimientos o qué nos quieres decir, Es que David? cuando ustedes dijeron, Estás vamos a depresivo. hablar acerca de... no ¿Tienes sé, problemas? de Cada quien. los 3 subtemas que dijeron, pues yo no supe cómo los iban a llevar. realmente. Perros, yo lo dije de ejemplo y sí, esos se quedan. ¿Qué quieres decir tú? De los subtemas, que sentimientos se acaba de eliminar. Perfecto, entonces, damas y caballeros, Creencias. si llegaron hasta este punto del podcast, les agradecemos mucho, todavía no acaba, espérenos tantito que vamos a un corte comercial. Algo así. Sí, Algo de así, acuerdo. sí. Claro. Un dilema es un razonamiento en que una premisa contiene una alternativa de 2 términos y las otras premisas muestran que los 2 casos de la alternativa conducen a la misma conclusión. El Dilema Podcast.
Para libre interpretación, mis estimados, pueden dejar su comentario ¡A la arroz! y pueden decir qué piensan. Volvemos con el dilema podcast. El Dilema Podcast. En que estábamos entonces ya. ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, Bueno, Ok. como les dije, volvimos del Regresamos. pequeño corte que no Sí. duró nada. que duró 2 comercialitos pedorritos y asombrosos. ¿Dos? ¿No iba a ser uno? Bueno. Sobre el podcast, 2 comerciales sobre el podcast. O sea, qué mejor manera de anunciar el podcast que en el podcast. ¿Qué mejor manera de anunciar el podcast Que en el podcast. que en el podcast? Qué buen micrófono Sebas, tienes, bro. gracias. Está ¿Tú muy también? bonito. ¿El tuyo también? No, el tuyo no está tan chido. Pues Ah, 2, tú 3, 2, estás- 3. Bueno, Bueno, volviendo. David, ¿nos ibas a compartir respecto a tu punto de Vamos vista? a volviendo a las Vamos a verdades. plantear la Viendo verdad las verdades verdaderas. desde el punto de vista religioso, dogmático. Tu punto ¿cómo de lo quieres vista. ¿Qué es tu punto de llamar? Es que vista? no debería dar mi punto de vista, porque si hay mi punto de vista, pues se Que acaba. tiene, pero es nuestro podcast, así Siempre que tienes dale. que dar un punto de vista. Sí, pero primero tengo que abrir, ¿no? Por ejemplo. ¿A quién vas a abrir? ¡A la Así, bro. roña! Ábrete, pues. Bueno, Bueno, si se van a mira, agarrar haz de tiros. cuenta que si lo vemos desde, si vemos la verdad desde un punto de vista, pues religioso, ¿Religioso qué religión? exactamente. Wow. Ahí bueno. está el dilema. Adiós. O sea, Se tenemos, acabó. tendríamos que ver, por ejemplo, Gracias por escuchar. Ya. te pregunto, para ti, José, ¿cuál es la verdadera, no sé, No, no me creencia o preguntes. religión? Tú sabes que el cristianismo tiene muchas ramificaciones, pero pues, o por ejemplo, no sé, el catolicismo, el budaísmo y ese tipo de cosas. Para ti, ¿cómo defines cuál de las religiones es verdad? No, pues no puedo decir que una religión es verdad u otra no lo es. Uno me mete en un pleito con todos. Sí, sí, pues imagínate. De eso se trata, bro. Es compromiso De con eso el se trata. podcast. Ah, bueno, mira, esta me... No te creas. No Pues puedes... aquí a 2 cuadras. Ahí cierta. No, es que no puedes afirmar que... Es que no puedes. No puedes afirmar que una es correcta o no lo es. Obviamente muchas de las religiones, muchas de las divisiones que hay, muchos de los movimientos que ni Están siquiera son equivocados. religiones, están equivocados en mi punto de vista, pero a Claro. lo mejor también están correctos. O sea, tú dices que muchas de las cosas que nosotros hemos clasificado como herejías dentro de la iglesia se pueden considerar que tienen puntos de vista buenos. Sí, pues, estás hablando de la iglesia cristiana, Evangélica. sí, entre una Relación. denominación que, pues obviamente, las denominaciones, pero bueno, en fin, una iglesia cristiana que dice que herejía es decir, ¿qué? ¿Algo malo? No entiendo el punto. Quiere dar el concepto de herejía. Sí, de o sea, herejear. Herejía es algo que va en contra del dogma. O sea, por ejemplo, hay una herejía. Pero ese es el concepto que se le da hoy, ¿no? Porque herejía tiene un significado diferente siglos atrás. Realmente no sé el concepto, pero por ejemplo, una herejía dentro del cristianismo sería el docetismo. No, herejía siglos atrás significaba una opinión diferente. O sea, Ok. significaba opinar algo diferente a lo que estaba establecido. Entonces eres un hereje, bro. Entonces todos lo somos, sí. Soy sí. un hereje, eres sí. un hereje. Si es como decir qué significado tiene hola. Pues depende de cómo lo escribas, ¿no? Hola sin H es una ola de mar, hola es un saludo con H, entonces... Pero obviamente herejía no estoy hablando de que se escriba diferente, ¿verdad? Pero obviamente ha tenido diferentes significados conforme pasa el tiempo. Tu pregunta era ¿cómo defino yo qué es verdad, qué religión es verdad? Pues no se puede, no puedes definir. Para mí no hay una sola religión que diga, sí, todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros profesamos es verdad. Porque eso sería necio de nuestra parte admitir que poseemos, La verdad. que somos dueños de ella. Pero al final de cuentas ¿Pero es lo que crees? conocemos la verdad. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. Fíjate, yo Puedo estar equivocado, para muchos puedo estar correcto, otros que les valga. mi punto mi de opinión. vista Se fue a es la que roña este asunto. conocemos que es la verdad. Por ejemplo, dentro del... Bueno, es que sí es cierto lo que dices. No puedo llegar con un católico y le digo, Bueno, ¿sabes qué, bro? Estás mal. Porque ¿Por para- qué no? Sí entra. puedes, sí No, puedes. entra de lo Tiempo. mismo que acabas de decir. tiempo. Porque cada quien, si lo vemos desde O sea, ese punto de vista, así de que como lo puede, estamos puede. manejando. Ajá, desde Bueno. que puedo. Ujú.
Pero pues no puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Estás mal. No, sí puedes. Y no porque no esté bien o porque esté mal, sino porque él cree eso. Ajá, sí. Sí, estás entrando en lo mismo que dijiste ahorita, Así de como que un cristiano. él cree que tiene toda la verdad y te está diciendo que estás mal. Así Ahí está como un bucle. cristiano. Ajá, así como un cristiano que es de hueso colorado y dice, no, pues tal y tal. ¿Arroba quién? No, ¿Arroba es quién? que- ¿Arroba quién? ¿Arroba quién? Y luego, ¿Vas a delatar, verdad? y luego llega, no sé, una persona y te dije, no, ¿sabes qué? Estás mal por esto. Por ejemplo, y ya, pues obviamente no te va a añadir. Es que si alguien llega y me dice, oye, estás mal en esto, pues yo obviamente lo voy a escuchar y le voy a preguntar, pues dime por qué estoy mal en esto. Y yo voy a razonar, voy a intentar pensar como él piensa y voy a ver por qué me está diciendo que yo estoy mal. Y a lo mejor sí estoy mal. me doy Exactamente, cuenta que pero estoy no mal. todos piensan de la misma manera. Obviamente no. Y luego te cambias de congregación. Ahí- Es lo que, pues, chance. ¿quién Pero- dice? No, es que otra cosa son principios, ¿no? Si no tienes principios vas a caer por cualquier idea. Soy yo. o sea, defínete. No definirme a mí mismo, sino definir lo que yo creo. Bueno, o sea, yo tengo definido lo que yo creo, tú tienes definido, bueno, espero y tengan definido lo que ustedes No, creen, me ¿verdad? estoy diciendo que no. Oh, de hecho, Técnicamente sí, porque no está afirmando que... Bueno, mira. Yo creo- Dejemos al lado eso. ¿Quieres que te diga acá bien cañón? Yo creo que nomás hay hombres y mujeres. Ay, pues sí. Ah, este Sexo hombre y vato, mujer. no, hombre, la neta. mijo. Eso es lo que yo creo, pero obviamente va a haber gente que Eso- se considere trans, obviamente. va No, a pero ser gay. ya estamos tocando ahí temas Vato. de orientación sexual. sí. Ok. Bueno, luego te comento algo al respecto. Dilo de eso. dilo ya. No, pues, es que para ellos también nomás existen hombres y Ajá, mujeres. es lo que te iba a decir. pero, o sea, yo los una respeto por igual. mujer que era, o sea, era mujer y se operó y ahora es hombre. Trans, sí, es es trans. hombre, no es hombre trans, es hombre. Para ellos es hombre y se acabó. Y es el, Ah, es el Pero pro- que están es lo, tus genes. sí, es Oye, lo que discuten. O Pero sea, que está no les bien digas, porque es lo que él es un cree. hombre que antes era una mujer. Oye, No, pero ellos lo que quieren no se es que desvíen del digas. tema, estábamos viéndolo desde Sí, un ya. punto Es de que- vista... No, es que era lo que por eso Él- le dije él que me preguntó tú qué crees y yo creo eso y es nomás mi opinión. O sea, Ok, para opiniones hay muchas. está bien, para pero respetar no se también. vayan mucho del tema, porque No. estábamos viendo desde el... Tú preguntaste y tú te saliste del tema. Sí. Perdón. No, ya. Bueno, estábamos viendo que cómo definimos la verdad dentro de un dogma. O sea, cómo decimos, ¿sabes que tu religión está mal? Lo que dice la palabra. Exactamente. O sea, te estás basando en un libro que obviamente cada religión tiene diferentes libros. Si nos basamos en la Biblia y decimos, no, la Biblia dice esto, pues también ellos tienen el Corán. Hablando de otra, no sé, otra religión, también tienen su Biblia, también tienen su libro sagrado, o también tienen sus principios. Pero no te estoy diciendo que no crea, obviamente estoy dándote puntos de vista, te estoy dando una perspectiva de cómo sería llegar con alguien y decirle, sabes que estás mal, simplemente por decirlo, o basándote en la Biblia, porque pues ellos también tienen su Biblia, tienen su historia. Ajá, sí. Entonces, no podemos llegar y decirles o impregnarles para lo que para nosotros es la verdad, porque inclusive dentro del cristianismo hay muchas ramificaciones que creen en cosas diferentes. Ujú, sí, te sigo. Pero aquí lo primordial sería definir qué es la verdad desde un punto de vista dogmático. Que es el que nos ibas a dar tú y luego Que te es el desviaste que del los tema. iba a dar yo, pero les abrí un poco más el tema para que vean que pues realmente decir la verdad depende mucho de donde estés. Si yo te digo, no, pues Ujú. la verdad es que Cristo es Dios. Pero está un no sé, un musulmán y te dice, no, para mí esa no es la verdad. Puedo estar yo y decirte, no, Goku es mi verdad, Goku es Dios. Ese vato. Pero si decimos, Sí, ¿no? si estamos seguros de una fe y si estamos plantados en la iglesia, ¿Estás hablando lo que por es ti? Jesús, estoy hablando de por mí. Ok, ajá. Yo sí te puedo decir lo que es verdad y lo que es lo que no es verdad, porque para mí eso es. Y más allá de que sea para mí, siento que es una verdad absoluta que posiblemente otro no la comparta. ¿Tu verdad absoluta viene siendo? Pues Jesús. Porque aquí ya entramos en definición de qué es la verdad. Para mí la verdad es Jesús, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. Y eso la lo vida". crees en base al cristianismo que tú profesas, Ajá. en el que tú crees Sí. y en el te que tú... inculcaron tus padres y que realmente no fue una opinión Realmente, tuya. realmente sí me Ajá. inculcaron, pero llegó un punto en el que yo decidí pues creerlo. Ok, entonces Sí. sí, pues cada quien Sí. quiere lo que quiere creer. Esa es tu verdad. Pero es que, fíjate, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy tan seguro de que esa es la verdad, pero también otra persona que cree diferente me va a llegar, ¿sabes qué? Yo también estoy completamente seguro. Sí, o sea, yo puedo decirte, no, el fuego es de color rosa y no soy daltónico. O sea, yo estoy seguro de que el fuego es color rosa. La roña tú vas a decir, pero yo el fuego lo veo Ya entre cállate. rojo y amarillo.
No. No, ese ya está muy burdo, Eso ¿no? ya es... Sí, Sí, pues, que desde mi punto estás de muy vista. drogado. Nos dijiste que habías bajado avión, vato, para que... Perdóname. que no Pero mientas. bueno. De hecho, sí, para eso era el corte, ¿no? Pero Sí, no pues, funcionó. te volviste a eso fuiste al Vamos de baño. corte. Ahora sí ya les voy a No, dar no golpeen la mi mesa. punto de vista Ey. A la roña. de cómo yo veo que es la verdad. Sí, Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues entendemos que si Jesús es Dios y pues Dios es la verdad es en realidad un carácter o un atributo divino. Porque imagínate si Jesús es la verdad, entonces el Padre no es la verdad o el Espíritu no es la verdad. Estarías negando la Trinidad, ¿no? Exactamente, entonces la verdad es un carácter divino que posee la Trinidad. Y si lo ponemos en un término sencillo, no sé, corrígeme si estoy mal. Dios Imagínate, es verdad. No, imagínate una hoja en blanco, ¿no? Una hoja carta en blanco de esas que venden en cualquier papelería o tienes en tu casa. Y hay una línea, ¿no? Ajá. En medio de esa hoja. Tienes la hoja en orientación horizontal y hay una línea que ocupa esa hoja, así una sola línea recta, Ujú. horizontal también. Entonces vamos a decir que esa línea es la verdad. Entonces, abajo de esa línea, empiezas a dibujar otra y agarra una curva que se acerca a esa línea. Pero no toca la línea, nomás se acerca a esa línea. Y luego de repente baja. Ajá. Y luego de repente sube otra vez como una montaña rusa y luego baja y así sucesivamente hasta que llega al final de la hoja, ¿no? Sí. Podría ser alguna persona que no es cristiana, como tu caso sí lo es, de que si eres cristiano. Entonces tú estás caminando en esa línea. A ver, déjalo, lo explico de nuevo. Entonces una persona que no es cristiana y a lo mejor, no sé, cree en ciertos aspectos que tú profesas como cristiano, Ajá. se estaría acercando a esa línea, a la línea recta, pero como no es cristiano y no cree todo, baja de nuevo y luego de repente vuelve a creer otros aspectos, a lo mejor es buena persona, hace buenas obras y vuelve a subir y se acerca otra vez a la línea que se supone que es la verdad, pero como no es cristiano y no profesa bien la religión o no hace tales cosas, no hace tales prácticas, vuelve a bajar. Y te lo digo así, sincero y Rayos. así, pum, pum, pum. Dilo. Dígalo, sí, dígalo. sí, Realmente sí. nunca se acercó. ¿Nunca se acercó? Entonces ahora, entonces ahora está el ejemplo de una persona que a lo mejor se considera teóloga, sí, Teólogo. un teólogo. Sería alguien que está por arriba de esa verdad, Claro que no. ¿no? No. Aunque sepa más, aunque él ¿Está profese cerca o ser, está...? él No, profese en- ser cristiano, no está sobre la verdad. No. En la hoja, hablando obviamente en la hoja, una línea arriba de esa línea recta, no pasaría el conocimiento de esa verdad, O sea, porque conoce más. tú dices que por o sea, además- conocer estoy un poco más arriba del promedio. Sí. Pues no necesariamente. Pero entonces, ¿estás en la línea o muy cerca? Estás en la línea, sí, estando en la línea. La línea, supongamos que esa línea es Jesús. Ajá, Porque Jesús hablando de es la la creencia verdad. cristiana. Ajá. Ajá. Y entonces si decimos que me acerco pero como que me alejo y hay puntos en los que llego y luego regreso, pues realmente Ajá, no. sí. Realmente el error ahí está en plantear que por hacer cosas buenas te acercas a esa línea. No, es que no solo por hacer cosas buenas, que es parte del pensamiento cristiano, sino por profesar otras de las creencias, no sé, mantener una relación con Jesús, leer la Biblia, orar, Ok. etcétera. Todas ok. estas prácticas que No matar. que muchas Pero religiones la tienen persona en común. cuestión... ok, ya entendí. Ok. Pues entonces estás más cerca, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que... Sí, déjame entre ver más. si lo entiendo. Tengo una línea, esa línea es Jesús, y hay otras personas que creen en un Dios, pero no están seguros o no tienen el conocimiento de que es Jesús, Ujú, y sí. se acercan un poco más a la línea al hacer ciertos aspectos que es, por ejemplo, tener una relación con Dios, o sea, orar. Sí. Pero realmente no conocen quién es Jesús. Conocen de Jesús. Pero no conocen... Entonces sí conocen a Jesús. Conocen de, no conocen a, ¿no? Entonces realmente, te digo, no está llegando porque el camino es Jesús. Entonces, por ejemplo, una persona que jamás creyó en nada, una persona que no tiene religión, que no tiene nada de nada en la vida, que nunca creyó en nada, está a punto de morir y dice, Jesús, yo creo en ti. Se acerca a la línea, pasa la línea, está en la línea, Está en la línea. está en la línea. Llegó a la línea. Apenas. Apenas. Y pues sí hay ¿Y eso qué salvación. significa? Entonces, que sí. Que sí hay salvación, pero hablar de, por Ok, ejemplo... eso en temas cristianos. Sí, eso es un tema más cristiano, pero yo todavía estaba planteando la verdad. Para Ujú. mí, ¿qué es la verdad? Jesús. Pues es eso, ya dijiste, ¿no? Sí, Es- pero, o sea... por Es esa línea recta. Exactamente, pero ¿cómo es que afecta que Jesús es la verdad en lo que nosotros conocemos como verdad?
Si Jesús tiene la cualidad o un carácter divino que es la verdad, entonces toda la verdad nace a partir de esa verdad. Y lo que nosotros consideramos como verdad es porque salió de esa verdad, que a final de cuentas es un conjunto de verdades subjetivas que terminan encallando en una verdad objetiva que es Jesús. Y eso es lo que crees tú. Y eso es lo que creo yo. Que Jesús, al ser verdad y ser tener ese carácter divino de la verdad y venir aquí y nosotros creer en Él, nosotros formamos verdades a partir de lo que es Él. Y eso es muy básico porque si por ejemplo vamos a una civilización remota que no conoce a Jesús, que nunca ha tenido contacto Sí. social con otra civilización, tienen ciertas normas, tienen ciertas leyes que ellos consideran como verdades y como cosas que no son verdad. Por ejemplo, es verdad que para ellos está mal matar a los que quieren. A los ¿sabes suyos, cómo? sí, matar Ajá. a los de su propia Entonces, raza. esa verdad encalla, pues obviamente en la verdad que es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús desde el inicio te dijo, ¿sabes qué? Te voy a plantar, Haz lo que quieras. vas a tener el bien y el mal y tú vas a saber qué es lo que está correcto y lo que está mal. Yeah. Y así te vas a basar en decir qué es la verdad. Entonces hay ciertas cosas que nosotros por naturaleza ya sabemos que están bien y que están mal y que son verdad y que a final de cuentas encallan en lo que Jesús vino a profesar aquí y que todo eso lo encontramos en la Biblia. Y esas cosas las sabemos porque por la moral que tenemos Tenemos la una ética, moral, las una leyes. ética y a final de cuentas esa ética personal se transforma en una ética de sociedad. Vivimos en una sociedad. ¿Qué? ¿Qué iba a decir eso? Define las cosas como Ándale, verdad. sí, Joker. Joker. Entonces para mí esa es la verdad. Jesús es la verdad y todo lo que nosotros conocemos como verdad encalla en lo que Él es. Y tú Sí. dentro de tu verdad, de que Jesús es la verdad, todos deberían creer que Jesús es la verdad. Ahí es donde, no te digo, no es que deberían, sino que pues sería bueno para ellos. Sería Es- lo es la ideal verdad. Sería lo ideal. dentro del término de Es como lo que creencia. dijiste ahorita, que es la verdad que les convendría, que les ayudaría más. Algo así dijiste. A final de al cuentas, principio si del- tú ves a Jesús como una cosa que podría ser buena para ti, realmente no estás viendo el carácter divino que es en sí Dios. Porque si Dios es Dios, obviamente todo lo que nosotros pensamos, vemos, está hecho por medio de Él. Dios Ok. es todo. Dios es todo. Bueno, no en ese punto, pero sí, Dios es la verdad. Entonces, si tú dices, esa verdad me convendría, sería como decir, hay más verdades. Y me puedo ir y guiar a tomar una. Pero al decir que Dios es la verdad y yo creer que Dios es la única verdad, te estoy diciendo que todas esas verdades que tú consideras como verdad, en realidad No son verdad. no son verdad, porque la verdad está en Jesús. Entonces yo no te puedo decir, a ti te convendría esta verdad, porque la verdad es la verdad. O sea, tú no llegas con la gente diciéndole, te conviene esta verdad. No, Ok. yo llegaría y les diría, ¿sabes qué? La verdad Simplemente es esto, La verdad punto. es esto. Y es objetiva y es absoluta porque es la base de toda la vida. Para mí. Ujú, para ti. yo lo creo. Y lo que tú crees. Y yo sí realmente creo, ¿sabes qué? Esta es la verdad. Está chido. Gracias por tu punto de vista de creencia. Está padre, ¿no? Escuchar diferentes puntos de... Bueno, hoy no escuchamos más que el de David. Y qué bueno, yo estoy Estaría excelente. interesante escuchar puntos de vista de otras personas que no piensen tan similar. A la Porque nosotros roña. pensamos similar a David. Quieras o no. No, sí, la neta. Bueno, eso fue. Sí. Sí, sí. Es que estaba mal dicho. No, sí. Ah, caray. No, ¿cómo? sí. Sí, No, coma, no, sí. sí. Sí, no. Sí, no. Estaría chido escuchar puntos de vista de personas que piensen totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, que sea un giro de 180 Un grados. Totalmente contraste, un contraste para que sea un dilema. Sí, bueno, intentamos contrastarlo con las preguntas que medio hice, que claro que no mendigas preguntas Las chafas. arrastraste así, les pusiste unas patas. Y voy a agarrar las peores preguntas que me... No, que me no, no, inventaron. o sea, Ahí no. están. Dijiste. No, prosigue. De que estaría chido, pues eso, de que estaría chido compartir más puntos de vista. Así es. En conclusión, Cada quien no cree- hay conclusión. Cada quien X. cree su propia verdad, ¿no? Cada quien cree su propia verdad. Como Y dijimos pues, al inicio, Sí, pues al final de cuentas mi verdad no puede ser la verdad de otra persona, aunque pues yo no lo piense de esa manera. Ya, aunque creas lo que tú creas, ¿verdad? Ajá. ya está el Y dilema, ahí ¿no? está el dilema. Ahí está el dilema, Ahí está el amiguitos. dilema. Ok. Carito, ven. Ven. No cortes, pero ven. Ven.
Tienes 10 segundos con el micrófono, aprovéchalos muy bien. Es que tú tienes un manual. Entre todo. Gracias. El dilema contrasta ideas y decisiones. No podremos llegar a todo el mundo con un solo punto de vista. Hablamos de lo que vivimos y lo que creemos. Hacemos Podcast para todos.